Buenas tardes, yo soy Sebastián González Cimental, pertenezco a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Bueno, para esta clase de legislación aduanera les presentaré un trabajo, principalmente distribuido en dos partes. En la primera veremos algunos conceptos básicos relacionados para comprender un poquito todo lo que conlleva el comercio exterior y en segunda parte veremos un ejemplo de un caso de importación y un caso de exportación. Bueno, ¿con qué empezaremos? Empezaremos inicialmente con dos tipos. ¿Qué son las restricciones? Restricciones son un conjunto de herramientas que tiene el gobierno para poder disminuir o aumentar el tráfico de mercancías, tanto al interior como al exterior del territorio nacional. Las primeras son las restricciones arancelarias. Las restricciones arancelarias tienen como principal objetivo un objetivo recaudatorio. Como podemos ver, pues recaudar pues sirve para que el gobierno obtenga más ingresos para el gasto público. Bueno, en el artículo 12 de la ley de comercio exterior podremos ver tres tipos de barreras arancelarias. Bueno, tres tipos de aranceles. El primero es el ad valorem, que es un porcentaje que se va a aplicar sobre cierto monto. Es como los impuestos que conocemos como el IVA, el cual nos va a decir, ok, a esta cantidad, al valor de la mercancía, aplícale tanto porcentaje y ese es un impuesto ad valorem. El segundo es el específico. El específico es cuando se a cierta unidad de medida se le pone un monto. Por ejemplo, por cada kilo vas a dar un peso, por cada metro vas a dar 50 centavos. Eso es un impuesto específico. Y el tercero, que es el mixto, que es en el que se combinan estos dos impuestos. Es decir, ok, a esta mercancía le vas a pagar el 10% del valor y aparte por cada kilo me vas a dar 2 pesos también de impuesto. Adicionalmente, los aranceles pueden optar por dos opciones: el arancel cupo y el arancel estacional. El arancel cupo quiere decir que por cierta cantidad se va a aplicar un impuesto y al excedente de ese monto, de esa cantidad, se va a aplicar otro impuesto. El arancel estacional quiere decir que en las distintas etapas del año se va a cobrar un diferente impuesto. Por ejemplo, en enero se puede, por el costo de exportar frijol, va a estar en cierta cantidad de impuestos, y en julio, agosto, se va a cobrar otra diferente por cuestiones de la época del año. Las tasas y tarifas se van a encontrar en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Las restricciones no arancelarias no tienen un objetivo recaudatorio, tienen un objetivo más de cuidar. ¿De cuidar qué? De cuidar la salud de las personas, el medio ambiente, que se introduzcan, que se introduzcan productos de calidad. Una de estas barreras es la técnica, la cual habla de la calidad de las materias. Tiene que ver con algunas normas técnicas relacionadas con la durabilidad, dimensiones, resistencia, seguridad o toxicidad. Las barreras fitosanitarias son las que van directamente a proteger la salud y la vida de los animales, de los humanos primeramente y de los vegetales. Esto quiere decir que si nosotros normalmente exportamos cierta fruta de algún país, pero nos damos cuenta que vienen con bacterias que puedan causar enfermedades, pues se va a detener, se va a prohibir ese tipo de importaciones. ¿Qué otro tipo de barreras no arancelarias y que es muy importante es la cuota compensatoria? La cuota compensatoria se va a tomar, según el código, como un aprovechamiento. Un aprovechamiento dado que las cuotas compensatorias están directamente a combatir el dumping y la subvención. ¿Qué es el dumping? El dumping es una práctica desleal, que es cuando alguien quiere vender su producto a un precio de menor de lo que les cuesta. Por ejemplo, si uno vende zapatos y le cuesta 10 el zapato, lo da 9. ¿Con qué razón? No tanto de perderle, sino de que como tiene más capacidad económica, hacer que truenen sus demás competidores. Entonces esto es lo que pasa con las cuotas compensatorias. Si aquí en el país se produce papel y de otro país está importando papel a un precio más barato que el de producción, pues esto va a afectar a la industria nacional. Entonces la cuota compensatoria protege a la industria nacional. ¿Qué es la clasificación arancelaria? Bueno,
Para nosotros poder aplicar una tarifa, una cuota, cualquier tipo de cosas, tenemos que poder clasificar o poder identificar nuestro producto y saber que es el mismo que el gobierno piensa. O sea, que por un libro, la fracción que estoy usando quiere decir que el gobierno está hablando del mismo producto y yo estoy hablando del mismo producto para poder aplicarle un impuesto. Bueno, la fracción arancelaria está compuesta de 8 dígitos. Los primeros 2 dígitos conforman el capítulo. Adicionándole dos números, o sea, los 4 primeros números forman la partida. Si los primeros 2 números hacen referencia al capítulo, sumando los otros 2 conforman la partida y los últimos, adicionándole los restantes, conformamos la subpartida. Por ejemplo, la fracción arancelaria de una vaca lechera es 0102-9001. Bueno, ¿cómo nosotros podemos escoger estas fracciones arancelarias? Nosotros no podemos escogerlas sin ningún tipo de sistema. De hecho, la ley nos indica un conjunto de 6 reglas generales, las cuales tenemos que aplicar para poder llegar a la clasificación de nuestro producto. Estas 6 reglas se van a utilizar de forma ordenada, o sea, primero tenemos que aplicar la 1, si con la 1 no damos, la 2, si no la 3, si no la 4, la 5 y la 6. Bueno, la primera regla nos dice que los capítulos, las partidas son únicamente indicativos. Realmente lo que nos tiene que importar es la nota explicativa de cada fracción, que es la que nos va a decir si describe nuestro producto. La segunda regla nos habla de 2 supuestos. El primer supuesto es cuando son productos desarmados o incompletos. Si nos tratan de importar un automóvil que esté todo desarmado, pero sabemos que es un auto completo. Si nos mandan un automóvil, pero le quitan los espejos, o sea, aunque esté incompleto, es un auto, tiene motor, tiene asientos, tiene todo lo que le da esas definiciones. El segundo caso nos dice para materias mezcladas, y esto nos dice que cuando una materia sea de una naturaleza más completa, absorberá la otra. Esto es un poquito complicado, pero lo vamos a poner con el ejemplo de la leche con chocolate. Son 2 productos, leche y chocolate, pero en el momento de quedarse líquido, de ser una bebida compuesta de leche, la leche absorbe al chocolate y todo se va a clasificar como leche. En caso de que fuera un chocolate con cierta porción de leche, pero cumple más con las clasificaciones de un chocolate, entraría en un chocolate. En caso de que no se pueda saber cuál de las reglas adiciona a la otra, se irá a la tercera regla, la cual dice que la que tenga una descripción más completa será la que predomine. La cuarta regla nos habla de productos que, dado por innovaciones tecnológicas, no se encuentran dentro de dichas no se encuentran dentro de dicho catálogo, dado que son muy nuevos y no se han adicionado. Como un ejemplo es que por mucho tiempo las luces LED no estuvieron adicionadas y se tenía que usar el de los focos. La regla quinta nos habla de los embalajes, que si es un embalaje que siempre se use, se va a adicionar su costo al del producto. Si es un embalaje especial, el embalaje y el producto pagan diferente. Si es un embalaje que se puede estar reutilizando después de consumirlo, como los tanques de oxígeno, cuando te acabes el oxígeno, puedes seguir usando el tanque, se van a fraccionar los dos. La sexta regla pues solo nos dice que para la elección de la subpartida tenemos que volver a la regla 1 para empezar a buscar. El despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de trámites. El conjunto de trámites desde que presentas la mercancía en aduanas, pagas el pedimento, entras al sistema automatizado para ver si te revisan o no y sales de la aduana. Todo ese sistema es el derecho al trámite aduanero. El régimen aduanero, ¿de qué nos habla? Para poder nosotros saber cómo vamos a pagar impuestos, tenemos que saber en qué régimen nos encontramos. El primer régimen es el definitivo. El régimen definitivo quiere decir cuando nosotros importamos o exportamos mercancías sin intención de volver a su lugar de origen o que no tiene un tiempo determinado de estar dentro o fuera del territorio nacional. El régimen temporal es cuando las mercancías están de manera, principalmente, su uso está determinado. O sea, yo voy a mandar mercancías a Estados Unidos sabiendo determinado
que solo las voy a hacer para mejorarlas y dentro de un tiempo tienen que volver. Si no está determinado el objetivo y no estoy dentro de los tiempos establecidos en la ley, no es de este tipo. El régimen de depósito fiscal son los almacenes del gobierno, de las aduanas, donde se puede depositar la mercancía que está entrando o saliendo del país. El régimen de recinto fiscalizado, pues a diferencia de los depósitos fiscales, estos son personas externas al gobierno que se certifican, dado que tienen propiedades que están cerca a las aduanas, para poder aumentar la capacidad de la aduana de revisar y de almacenar, pero no son propiamente del gobierno. El régimen de mercancías en tránsito, pues estas mercancías pueden ser de manera nacional, que solo se mueven entre el territorio nacional, o internacional, de lo cual existen dos tipos. Mercancías que se mueven, que por ejemplo están en Estados Unidos, entran por frontera en Chihuahua, se mueven a la frontera acá por el sur y salen otra vez al extranjero. Y la segunda es cuando están en territorio nacional, salen al extranjero para regresar otra vez a territorio nacional, simplemente por tránsito. El régimen para elaboración y transformación o reparación en recinto fiscalizador. Esto es para mercancías que únicamente se van a transformar o modificar dentro de recintos fiscalizadores, recintos que están autorizados por el gobierno. No pueden salir a otro tipo de fábricas ni a ningún lado, solo entran, se mejoran y vuelven a salir. ¿Cuáles son algunas contribuciones que pagamos al comercio exterior? Bueno, encontramos obviamente impuesto general de importación, impuesto general de exportación, el derecho al trámite aduanero. El derecho al trámite aduanero únicamente es el pago al derecho para poder recibir un pedimento que es necesario para las exportaciones. El IEPS lo vamos a pagar únicamente cuando importemos productos que estén mencionados dentro de la misma ley. El impuesto sobre automóviles aduaneros, sobre automóviles nuevos, se aplicará únicamente a personas físicas o morales que importen vehículos con una antigüedad máxima de 10 años de la actual. Obviamente que no sean los fabricantes los que lo van a vender, o sea, que sean personas que lo hayan comprado diferentes a los vendedores. El IVA obviamente solo se va a pagar en importaciones cuando se importen impuestos o servicios por los que se esté obligado a pagar el impuesto. Ahora vamos a ver un ejemplo de exportación. En este ejemplo de exportación vamos a exportar madera densificada en tablones. La fracción arancelaria es la 44130001 y la vamos a exportar a Estados Unidos, específicamente a Texas. Bueno, para la salida de esta mercancía a Estados Unidos usaremos la aduana fronteriza ubicada en la ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que usaremos como método de tránsito transporte terrestre, el cual es el más utilizado de acuerdo al destino, al peso y a las dimensiones del producto y a los costos. Para utilizar nuestra fracción arancelaria, pues usamos la regla número 1, encontrando la clasificación que encontrara o describiera mejor nuestro producto, ya dado que es un producto que no está combinado con otros, no viene en paquete, no se va a pagar un impuesto separado por el embalaje, dado que se va a usar el embalaje que se usa para ese tipo de productos, que prácticamente es subirlo al camión, taparlo y así se va. Ahora que tenemos nuestra fracción arancelaria, dado que nuestra madera se encontrará en un corte rectangular cuya sección transversal será de 4.5 centímetros y tendrá un largo de 150 centímetros, estará exenta al impuesto general de exportación, ¿sí? En cuestiones de impuestos como el IVA, se encuentra exento, no paga IVA y tampoco es objeto de IEPS y SAN, ya que es una exportación, tampoco de cuotas compensatorias. No se encuentran cupones de exportación relacionados a este tema, por lo que no tenemos algún tipo de límite. Y el régimen aduanero con el que vamos a exportar sería con el de definitivo, dado que no la exportamos con motivo de que pueda regresar, ni sabemos en cuánto tiempo pueda darse este supuesto de que regrese. El segundo ejemplo, vamos a importar láminas de acero enrolladas.
Esta fracción arancelaria corresponde a las 7208-1001 importadas desde China. Bueno, aquí está un poquito más complejo, dado que para el ejercicio de esta exportación el origen de las mercancías va a ser del puesto de Ningbo, que se encuentra en el mar de China Oriental, con destino a la aduana ubicada en el puerto de Manzanillo, en el Pacífico de México. Ahí tenemos ya las dos aduanas que vamos a utilizar. Obviamente se va a usar el transporte marítimo, dado que es el más económico. No podemos, dado el peso, no se puede transportar en aviones, sería sumamente caro. El método, normalmente un flete entre China y México, el costo aproximado por un contenedor de 20 pies es de $850, los cuales pueden cambiar de acuerdo a muchos factores, pero ya por los costos de descargarlo, de subirlo y moverlo, todo ese tipo de cuestiones, puede aumentar entre un 35 y un 40% su valor. La clasificación arancelaria usamos también la regla 1. La regla 5 tampoco aplica porque el contenedor es el usado siempre para que todos utilizamos para transportar ese tipo de mercancías, el cual serían los contenedores. Hablando de cuotas compensatorias, encontramos una cuota compensatoria vigente hacia Rusia con este tipo de producto, pero como nosotros podemos comprobar que viene de una denominación de origen diferente, que China no se va a pagar esta cuota compensatoria. No es efecto de IEPS, no es efecto de ISAN, pero sí es efecto de IVA. Tendríamos que pagar un 16% sobre el valor de aduanas de las mercancías. Ahora, actualmente, bueno, hace algunos meses, el gobierno actualizó un impuesto general de importación sobre este tipo de productos del 15%. Siempre que fuera importado de países con los que no tuviéramos tratado de libre comercio, y tristemente con China tenemos acuerdos, pero propiamente un trámite, un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos, pues no está vigente. Entonces, ¿qué tendríamos que pagar? Tendríamos que pagar nuestro pedimento, tendríamos que pagar nuestro 15% de impuesto de exportación y nuestro 16% de IVA para poder meterlo. El régimen será de carácter permanente, ya de que no, aquí la lámina se va a transformar en otro tipo de productos, por lo que no podría entrar en el régimen de definitivo. Y espero que hayan aprendido, que podamos haber aprendido un poco más sobre estos temas. Gracias.